Buenas tardes, estimados todos. Saludo con mucho gusto a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live de Memórica México Haz Memoria. De igual forma, quiero agradecer la invitación de la doctora Gabriela Pulido Llano, directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, así como del doctor Manuel Ramos Medina, director del Centro de Estudios de Historia de México, para moderar la mesa 3, denominada Derechos de Autor y Preservación Digital. Para comenzar los trabajos de esta mesa, me permito dar la más cordial bienvenida a nuestros conferencistas, doctora Nayeli Gervasio Mateo, responsable del archivo. Perdón, tengo una falla. Responsable del archivo y del programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como al maestro Máximo Román Domínguez López, jefe del Departamento de Catalogación en la Biblioteca Nacional de México de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quienes les saludo con mucho gusto. Ahora bien, antes de cederle el uso de la palabra a la doctora Nayeli Gervasio, voy a compartirles una breve semblanza de nuestra primera conferencista. Es doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por el programa de posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido revisora de tesis de licenciatura de la Escuela Nacional de Archivonomía y Biblioteconomía. Asimismo, es profesora del Seminario Políticas de la Información y del curso Fundamentos de Bibliotecología en el posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información. De igual forma, es miembro de la Federación Mexicana de Universidad. Actualmente se desempeña como académica y responsable en el programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales y del Archivo en la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimada doctora Nayeli Gervasio Mateo, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctora Norca. Y aprovecho para agradecer a todos los organizadores de este evento, al maestro Román por la invitación, a Ivonne, a Ángeles. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, esta ocasión quiero platicar un poco sobre las políticas de información en relación a una preservación digital adecuada. Bueno, a través del tiempo se han desarrollado múltiples técnicas para hacer posible la preservación de los documentos digitales, ya sea de transformación o de generación, que día a día estas prácticas se han ido perfeccionando con el propósito de garantizar un periodo de vida mayor a estos documentos. Y bueno, actualmente es notable el aumento de estos documentos debido al impacto tecnológico que vivimos como humanidad y ahora por la necesidad de consultar la información vía remota, esto a raíz del confinamiento causado por la pandemia que estamos viviendo. Bueno, estos documentos pues requieren, de igual que estos documentos, al igual que los soportes físicos, requieren procesos y técnicas propias de su naturaleza para ser preservados adecuadamente. Sin embargo, pues la mayoría carecen de dichos procedimientos y en ocasiones, desafortunadamente, se ha perdido la información contenida en ellos y los propios documentos como soporte. Bueno, en este sentido, considero vital hacer esta reflexión sobre la integración de los sistemas de gestión documental y sobre todo de la calidad óptica de los documentos. Esto para satisfacer las demandas de información de nuestros usuarios. Y bueno, la misión del documento digital como soporte de información implica que ha abierto esta puerta de debate que se centra en consolidarlo como un nuevo medio de contenido
tanto como los físicos como ahora los digitales, y más que un nuevo medio, yo lo considero un avance tecnológico. Y bueno, preservar los documentos digitales implica un reto enorme, ¿no? Es un reto a los que se enfrentan, bueno, al que nos enfrentamos los profesionales de la información, y debemos de tener claro estos retos que se dan durante el desarrollo y después del desarrollo de un proyecto de preservación digital. Y bueno, el quehacer de la preservación digital pues también se ve afectado por diversos factores, entre los cuales tenemos el factor cultural, el legal, el económico y el tecnológico. Hay otros factores, pero considero que estos son como los primordiales o los bases, de los cuales se derivan diferentes retos y diferentes pues, objetivos que hay que cumplir y desarrollar para lograr una buena preservación digital. Bueno, estos, evidentemente, bueno, todos esos factores intervienen en la búsqueda por generar esta accesibilidad a la información en el futuro. Desde la perspectiva cultural o desde el factor cultural, pues tenemos que esta situación se agrava cuando se piensa que el problema es solo la tecnología, solo el factor tecnológico, lo cual nos lleva desafortunadamente a cometer nos induce a ciertos errores, porque no es la principal amenaza ni es la única amenaza el factor tecnológico. En este sentido, el Fondo Nacional de las Humanidades de los Estados Unidos en el 2003 detectó 5 principales amenazas dentro de este factor, que son la falta de políticas de información y los planes para la preservación digital, la falta de los recursos económicos, los apoyos insuficientes, estos ya sea de recurso humano, de recursos materiales y de espacios físicos y tecnológicos. Obviamente la obsolescencia tecnológica y la falta de conocimiento y experiencia al desarrollar y emprender este tipo de proyectos para lograr una buena preservación digital. Desde la perspectiva o desde el factor legal, que es uno de los puntos que incide indudablemente en el desarrollo de proyectos de preservación de documentos digitales. Estos, pues, no solo por el reto de que perduren a largo plazo, sino que el tema desde la perspectiva legal de los derechos de autor, el depósito legal, con el fin de hacer accesible la información contenida en ellos, son lo que nos lleva a problemáticas que hay que reflexionar y que hay que detenernos a analizarlas. Y bueno, se han hecho estos análisis e incluso estas reformas en la legislación en torno a las problemáticas de la autoría, la propiedad intelectual, la autenticidad. Y bueno, que estos son puntos que hay que considerar y tomar en cuenta porque pueden convertirse en dificultades en el proceso de la preservación de dichos documentos. En el ámbito económico, en un entorno digital, bueno, pues las consideraciones presupuestarias son muy importantes, ¿no? Ya sea los costos de almacenamiento, los costos de la seguridad, los costos de la digitalización y sobre todo los costos de estar migrando a los nuevos soportes y sobre todo buscando esta calidad de imagen y de acceso a la información sin perder esta misma, ¿no? Y bueno, este es un factor muy importante y a la vez muy volátil porque no tenemos pues esta seguridad de cuándo va a volver a evolucionar el soporte o cuándo se tiene que volver a migrar de un formato a otro la información que tenemos resguardada y preservada digitalmente. Y bueno, de acuerdo con el doctor Juan Buchas, la preservación del documento digital, como lo he venido mencionando, pues es un reto muy importante y que involucra pues tomas de decisiones importantes. Tanto los puntos tecnológicos como humanos
y sobre todo la parte, las limitaciones o estas aristas legales y tecnológicas, ¿no? Y bueno, el, el objetivo de llevar una preservación de un documento digital es importante tomar todos estos puntos que he estado mencionando y sobre todo con esta responsabilidad de cuidar que no solo se vuelva obsoleto el documento como tal, como un soporte, sino que se garantice que se va a respaldar y se va a preservar el contenido intelectual del documento. Y bueno, a manera de conclusión, nosotros como responsables de salvaguardar la memoria y el conocimiento humano, creo que lo más acertado para llevar un buen proceso o un proceso exitoso de preservación digital es marcar objetivos bien definidos y sobre todo incluir esta parte del costo-beneficio en las estrategias de acción mediante políticas de información y estrategias adecuadas y que estén claramente definidas, generadas de tal manera que permitan diseñar y emprender un plan de acción en fases progresivas más eficaces. Esto que nos ayude en la toma de decisiones, como ya había comentado, para poder decidir si se va a preservar para conservar esa información, para difundir la información o para ambos fines. Porque sí es importante definir para qué queremos preservar o por qué queremos preservar. Y bueno, todo esto se tiene que tomar muy en cuenta la naturaleza del documento mismo y sobre todo para que, aunque no tengamos la certeza de la evolución o hacia qué se tiene que migrar, esta información, sobre todo me refiero al contenido intelectual, pueda ser migrado sin mayores problemas y sobre todo que siempre sea legible y recuperable, ¿no? Y bueno, podemos decir que es fundamental la preservación y la conservación a largo plazo de los contenidos almacenados en los documentos digitales, porque como mencioné al principio de esta presentación, pues las necesidades del consumo y de la consulta de información han cambiado. Y bueno, y es importante, es importante considerar todos los factores que he mencionado en esta presentación, aunque son necesarias, pero no son suficientes. Siempre tenemos que estar investigando y analizando nuestras posibles alcances, nuestras necesidades y sobre todo las capacidades y las posibilidades de poder enfrentar este reto como entidades responsables de salvaguardar esta información. Entonces, con base a todo esto lo que hemos mencionado, pues sí quiero enfatizar sobre todo que es muy necesario hacer un buen desarrollo de política de información para que nos ayude a lograr este objetivo. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Nayeli, por sus importantes comentarios en torno a los retos que afronta la preservación de la información, de los cuales nos ha planteado los aspectos técnicos en torno a este importante tema, así como el objetivo de salvaguardar la información a través del adecuado cumplimiento de los aspectos metodológicos que coadyuven en la adecuada protección del patrimonio. Desde mi punto de vista, si el sector público y privado toman en consideración lo aquí planteado, sin duda podremos alcanzar rápidamente los objetivos previstos por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, plasmados en la Carta sobre la Preservación del Patrimonio Digital, en el entendido que dicho instrumento internacional no solo plantea la conservación y protección del patrimonio, sino la accesibilidad universal
al mismo. De igual forma, derivado de la buena ejecución de los procedimientos de preservación, conservación y difusión del patrimonio, es que podremos cumplir con lo previsto en el objetivo 4 de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, en la cual se señala la importancia de la difusión de la cultura en aras del alcanzar el desarrollo sostenible. Pues muchas gracias por su participación y bueno, ahora bien, para continuar con los trabajos de esta mesa, me voy a permitir comunicarles la semblanza de nuestro segundo conferencista, el maestro Máximo Román Domínguez López. Es licenciado en bibliotecología por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en bibliotecología y estudios de la información por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiante del doctorado en bibliotecología y estudios de la información. Ha asistido a congresos nacionales e internacionales relacionados con repositorios institucionales, derecho de autor, derechos a la información, licencias en Internet, alfabetización informática, uso ético de la información, migración e inclusión digital para grupos vulnerables. Actualmente es el jefe del Departamento de Catalogación de la Biblioteca Nacional de México, además de ser parte de la mesa directiva del Colegio Nacional de Bibliotecarios 2017-2019 y miembro del Comité Permanente para el periodo 2019-2023 de la sección de alfabetización informática de la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias. Estimado maestro Domínguez, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto el que me hayan invitado. He estado siguiendo los contenidos y la verdad son sumamente relevantes. El tema que hoy les traje es las limitaciones y excepciones del derecho de autor. ¿Se ve la pantalla? Por favor, ¿me pueden confirmar? Sí. Ok. Y se ve muy bien. Gracias. Y bueno, los contenidos que vamos a ver son los breves antecedentes, el inicio de la protección autoral en México, los elementos básicos y las limitaciones y excepciones que tiene la ley. Para esto vamos a remontarnos que el derecho de autor que hoy en día conocemos como garante de obras literarias y artísticas se ha ido configurando en un proceso jurídico complejo de fenómenos políticos, sociales, filosóficos y económicos, y particularmente el contenido económico y la globalización. Ha establecido reglas de armonización en los países que se suscriben a los acuerdos, convenios y tratados, de tal forma que cada país tiene su propia historia en la evolución del derecho de autor. Un hito tecnológico importante para la configuración del derecho de autor contemporáneo es la invención de la imprenta. Con la invención de la imprenta se empezaron a reproducir mayores obras, reimpresiones, impresiones de contenidos de diversas partes del mundo, lo que hacía que una obra que se publicaba en Francia podía ser reimpresa en otro país, entre otras cosas. Entonces, esta tecnología lo que provocó fue pues una ruptura real, una ruptura entre la corona y los editores. Recordemos que antes de que se cree el estatuto de la reina Ana, existe una serie de conflictos con los editores. Los editores con el rey, me parece, Enrique, el que es anterior a la reina Ana, tuvieron como ciertas libertades los impresores de poder imprimir, reimprimir sin el permiso de los autores. Si ustedes pueden ver aquí la lámina, este es un editor pirata, ¿no? Y entonces se lleva las ideas de varios países y estos países que están atrás con sus banderas dicen, me está pirateando, me está robando, y el otro, si pueden, tienen el dinero, ¿no? El monto económico, todo lo que han recaudado de las ideas de otros. Bueno, este es el preámbulo de lo que frente a este escenario de lo que sucede,
La reina Ana promulga entonces su estatuto y hay un pasaje donde dice: mientras que los impresores, libreros y otras personas se han tomado con frecuencia la libertad de imprimir, reimprimir y publicar, o hacer que se impriman o reimpriman y publiquen libros y otros escritos sin el consentimiento de los autores o propietarios de dichos libros y escritos, en detrimento de ellos y muy a menudo en la ruina de ellos y sus familiares, para prevenir por lo tanto tales prácticas para el futuro y para alentar a los hombres eruditos a componer y escribir libros útiles. El estatuto de la reina Ana trajo 5 elementos. 1, la eliminación de sistemas de privilegios, el fortalecimiento de la imprenta, el reconocimiento al autor como principal eje de los derechos y la profesionalización de su actividad. Esto es importantísimo. Muy pocos autores enfocan sus esfuerzos e investigaciones hacia ese punto medular, ¿no? Cómo se profesionaliza una actividad. La intervención del Estado como mediador entre los autores y los editores. Aquí ya surge alguien que puede determinar cuándo cuando la balanza está desproporcionada. Y también el desarrollo de una industria editorial al abrirse, al poner las reglas del juego muy claras, por supuesto que da la oportunidad a crear y consolidar una industria editorial. El inicio de la protección autoral en México, la principal crítica que se realiza es que está instaurada en el imaginario colectivo la idea que el derecho de autor latinoamericano es una imitación inconclusa del derecho europeo, desechando en todos los sentidos las particularidades históricas que tiene Latinoamérica y que la hacen tener una identidad propia. Y aquí me permito recordar que hoy justamente tuvimos un foro internacional con las bibliotecas nacionales de América Latina y es importantísimo conocer, la verdad es que es de reconocer este esfuerzo y sobre todo las joyas bibliográficas que existen, las joyas patrimoniales, culturales que tiene Latinoamérica y que la hacen única. De ahí la importancia de conocer estos tesoros que se encuentran en Latinoamérica y que tienen una identidad propia, que nos dan una identidad propia. Bueno, el 20 de octubre de 1764 se instituye la Real Orden por Carlos III, la primera legislación española que aborda los derechos de autor y los privilegios económicos que pueden gozar los autores. Este dicto tiene 2 aspectos vanguardistas para la época. Las prerrogativas de los autores no se extinguían con la muerte, por el contrario, pasaban a los herederos. La autorización de reimpresión, este permiso era aplicable para una tercera persona, siempre y cuando la obra no hubiera estado en dominio público. Vemos aquí también el desarrollo histórico que ha tenido el derecho de autor en México. Cada una de estas pues, códigos, constitución, han tenido elementos propios de su contexto. Por ejemplo, en el Código Civil para el Distrito Federal y Territorio de Tepic, pone de manifiesto que existen una diversidad informativa de contenidos que no solamente son libros y revistas, sino que existen más formatos y que son necesarios también que sean protegidos por el derecho de autor. Pero, ¿qué es el derecho de autor? Es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, prevista en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y el segundo el patrimonial. ¿Qué es lo que protege el derecho de autor? La originalidad. La creación intelectual expresada en un soporte material es objeto de protección si cumple con la originalidad, según el artículo 3 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Sin embargo, esta ley todavía es poco clara para que se entienda, porque no dice, no dimensiona qué es la originalidad. Y entonces me di a la tarea de buscar algunas reflexiones de algunos colegas. En este caso es del doctor Jesús Paredes Gómez, en donde él dice que la originalidad es la creación que la distinga de cualquier otra obra. Es una expresión y reflejo de la personalidad del creador.
Es una cualidad innata del creador, inseparable de este, que sobrevive a su muerte, por lo que estamos ante una característica de una obra, pero que se le otorga a su creador. La originalidad tiene que ver con la personalidad del autor, tiene que ver en cierto sentido con algo que deja el autor en la obra que la hace inseparable. Y también una de las grandes críticas que se le hace a la ley federal del derecho de autor es que no especifica qué se entiende por originalidad y tampoco es que nos dimensiona hasta dónde abarca la originalidad. Bueno, la siguiente lámina tiene que ver con 3 elementos básicos que yo les quise presentar. El derecho de autor reconoce que solamente es la persona física la que crea una obra literaria y artística. No es una persona moral, ni es una institución, sino es una persona física. También la otra parte es la fijación. Las obras están protegidas por la ley desde el momento en que son fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. También el último elemento tiene que ver con que no existe formalidad. Esta ausencia de formalidad es que no requiere que tú vayas al indautor y registres la obra. Desde el momento en que está fijada en un soporte material, ya está protegida la obra. Y bueno, aquí estos son los elementos básicos del derecho de autor, que tiene que ver con el derecho moral y el derecho patrimonial. En el derecho moral es un derecho que no se puede separar del autor. En este caso tiene derecho a la divulgación, a la paternidad, que se le reconozca en todo momento, la integridad de su obra, oponerse a que su obra sea mutilada, pueda ser cortada, pueda ser modificada. Es un derecho moral que en todo momento tiene el usuario. Y aquí me permito recordar que cuando se formula cuando estamos dando algún curso sobre integridad académica o plagio en la academia, siempre nos remitimos a esta parte de la integridad del derecho moral, en la integridad que tiene el autor sobre su obra. Es decir, el asunto del plagio tiene que ver con cuando se altera o modifica una obra y se hace pasar por otra. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. También, en todo momento, el autor tiene derecho a retirar su obra del mercado, y también tiene un otro derecho, oposición, cuando se le dice al autor: oye, parece que esta es tu obra, te la vamos a agenciar, le vamos a poner tu nombre. El autor puede decir: esa no es mi obra, oponerse a que le digan que esa es su obra. Y en el caso de los derechos patrimoniales, estos son los derechos que pueden ser cedidos, transmitidos y, bueno, a terceros. En este caso está el derecho de reproducción, comunicación pública, la transmisión, la distribución, la importación y la divulgación de las obras. Todos este cúmulo de derechos se pueden transmitir y se pueden dar a terceros, y cada uno de estos tiene elementos importantes por ejemplo, cuando se hace la distribución, se va a hacer en qué formato, en digital, impreso, la reproducción, dónde, cuándo, es decir, los detalles de cómo se va a dar a conocer la obra. Y las limitaciones y excepciones de las que les quiero hablar, estas surgen para crear un equilibrio entre las distintas fuerzas sociales que propugnan un acceso a contenidos protegidos. Las leyes del derecho de autor proponen algunas limitaciones a los titulares de los derechos patrimoniales. Y aquí podemos ver los siguientes. Condiciones para las limitaciones. 1. El uso del material que no afecte la explotación normal de la obra. 2. Citar invariablemente la fuente. 3. Que mantengan la integridad de la obra, lo que les comentaba del derecho moral. Y vamos a ver el primer elemento: obra sin permiso del titular. El Convenio de Berna de 1886 la proyecta como un requisito obligatorio para que los países contratantes, en el cual mencionan que son lícitas las citas tomadas de una obra, siempre y cuando se hagan con fines honrados y se justifique. El segundo elemento tiene que ver con reproducción de varias formas de acontecimientos de la actualidad, por ejemplo, artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios publicados por la prensa o difundidos por cualquier medio de comunicación. Reproducción de partes de la obra.
Esta excepción se basa principalmente para la crítica, la investigación científica, literaria y artística. Reproducción por una sola vez. Se puede acceder a la obra en un solo ejemplar y para uso personal y privado y bajo la condición de que no se persiga fines de lucro. Y aquí vemos la excepción de los archivos y las bibliotecas. Por cuestiones de seguridad y preservación, cuando una obra esté agotada, descatalogada o en peligro de desaparecer, el archivo o biblioteca pueden realizar una copia privada. Esta función, en un estudio de la IFLA, la enmarcan las bibliotecas nacionales. Quien persigue este objetivo por naturaleza propia son las bibliotecas nacionales. Y vemos aquí esta última donde me quiero detener un momento, publicación de obras artísticas y literarias sin fines de lucro para personas con discapacidad. La OMPI en el 2013 adoptó el Tratado de Marrakech con el objetivo de proporcionar acceso a obras con derechos vigentes para personas ciegas y con discapacidad visual o con otras discapacidades para acceder al texto impreso. El Tratado de Marrakech es fundamental para las personas que viven con discapacidad, no solamente a las personas ciegas o débiles visuales, sino a toda la diversidad que existe de la comunidad que vive con discapacidad. Y aquí el tema es que México ya ratificó, en este momento son fases las que sigue el Tratado de Marrakech. La primera justo es que se adopten, que se ratifiquen y luego que se implementen. México está en el proceso de implementación. Entonces, es necesario que todas las personas, todos los que estén trabajando con archivos, con bibliotecas, que reciban de fondos públicos, que reciban fondos del gobierno, es necesario que trabajen pensando también en dar acceso a este tipo de para que puedan acceder a este tipo de obras, siempre pensar en la accesibilidad del usuario. No solamente basta con preservar la información o saber cuáles son los criterios o los metadatos para la preservación, sino que también ser accesibles para esta comunidad es importantísimo. A mí me parece que eh, está bien los procesos que se siguen al momento de poder preservar una obra, pero me parece que hemos estado perdiendo de vista la accesibilidad. Son casi más de 2 millones de personas que viven, que son ciegos y débiles visuales en México. Las bibliotecas que se dedican a dar este servicio son muy pocas las que se cuentan en la Ciudad de México y también si hacemos una radiografía a nivel nacional, no cumplimos ni el 30% con lo que nos marca el Tratado de Marrakech, que lo que nos dice es poner accesible las obras que tienen derechos vigentes. Por eso, una de las excepciones que nosotros debemos de tomar es justo el de enmarcarnos a lo que dice el Tratado de Marrakech y poder hacer frente a esta hambruna de libros que tienen las personas, como así lo dice el Tratado de Marrakech. Otro elemento, bueno, y finalmente, las limitaciones y excepciones surgen para mantener un equilibrio, como se mencionó con anterioridad. Es de vital importancia que las bibliotecas reconozcan el rol que tienen dentro de la configuración de este apartado de la ley a nivel internacional, es decir, que conozcan su posición que tienen y han mantenido las bibliotecas. Este posicionamiento no es gratuito, son décadas de trabajo que se han reconocido en el papel social que tiene la biblioteca para alcanzar el objetivo de esas excepciones. Yo quiero finalizar diciendo que el asunto que tiene que ver con el derecho de autor es que gravita en todos los sentidos para quienes van a realizar el proceso de digitalización, el proceso también de preservación, siempre contar con criterios claros. No sé cómo voy de tiempo, ustedes me dicen, porque yo me puedo seguir aquí hablando más, pero lo que Aún yo hay les quiero... tiempo, Max. Sí puedes seguir. Ok, yo les quiero comentar que como en el caso voy a hablar de lo que yo he hecho y de lo que he trabajado en estos últimos 3 años. En la Hemeroteca Nacional, nosotros pensamos cuáles son los elementos que vamos a tener o determinar para poder preservar digitalmente una obra. Primero teníamos que encontrar
quiénes son, qué obras son candidatas a esta preservación. Un comité que evalúe que estas obras están sujetas por mérito propio, porque le dan identidad a la nación, porque el grado también de impacto que pueda tener a la comunidad es importante al momento de tomar pues esa decisión. El tercero elemento es el estado físico de las colecciones, saber reconocer si está deshidratado el material, saber si el papel de periódico de los años 70 a un libro es totalmente distinto. El asunto de los periódicos es que nunca se piensan a razón de que se van a conservar, se piensan como algo volátil, como algo efímero, que no se piensa que se va a conservar. Entonces, es muy difícil el asunto de los periódicos. Bueno, y en este sentido, lo que les estoy diciendo es que hay fases para poder determinar una acción. La tercera acción tiene que ver con el derecho de autor, el estatus legal del documento. Si el documento está en dominio público, si es una obra huérfana, si es una obra que ya nació digital y que nació con alguna licencia Creative Commons, también qué elementos nos arroja el libro o el material. Y también lo importante del derecho de autor es que siempre hay un valor subjetivo. En la IFLA, por ejemplo, hay ciertas métricas para poder evaluar o para poder determinar cuándo una obra está en dominio público y cuándo una obra no está en dominio público. Entonces, es subjetivo, es un trabajo interdisciplinario el asunto del derecho de autor. Ahora lo que les mostré son las limitaciones y excepciones, nuestro campo de acción. Frente a un marco ya bien establecido que tiene el derecho de autor, ¿cuál es nuestra área de oportunidad? ¿En dónde podemos nosotros trabajar? Bueno, con las limitaciones y excepciones. Y también con criterios propios de una evaluación. Es necesario que quienes estén pensando en preservar se acerquen con las personas que ya tienen experiencia o que ya han tenido resultados. En el caso de la Hemeroteca Nacional, tienen la experiencia en el caso de preservación digital, y la Biblioteca Nacional tiene experiencia sobrada en la organización de la información, en metadatos, en cuáles son los metadatos que se van a agregar en este formato en esta obra que se piensa digitalizar, de tal suerte que pues para mí ha sido un gusto poder charlar con ustedes, darle un poco de mi experiencia, lo que hacemos. Creo que estamos como en una misma sintonía con Memórica, porque nosotros estamos pensando con las bibliotecas nacionales hermanas, que tenemos una identidad propia, que tenemos colecciones padrísimas, que no es necesario ir a Europa, que no es necesario ir a traer nada. Tenemos unas colecciones que a nivel Latinoamérica fundamentales. El ojo, yo creo que vale la pena replantearse que América Latina tiene de sobra material que los hace único. Perú, una cosa impresionante con todos los objetos que tiene y con el proceso que tiene para poner a disposición más de 4 millones de documentos. En fin, así podía hablar sobre Brasil, podía hablar sobre España, lo que está haciendo de una manera gigantesca, pero bueno, el asunto es de que nos invitemos y, bueno, los invito a que se sume, a que sumemos esfuerzos y que vayamos en un solo sentido para el trabajo y para elevar la calidad de la preservación en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Máximo Domínguez, por compartir la importancia del derecho de autor como garante de las obras literarias y artísticas, lo cual sin duda se ha erigido en nuestro país como un sistema jurídico de protección a la creación e innovación de los autores. No obstante, como usted bien lo señala, existen limitaciones y excepciones que generan un equilibrio con este derecho frente a la puesta a disposición de la obra. Considero que relativo al tema que nos ocupa debemos de prestar una particular atención a las disposiciones vertidas en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TECMEC,
en el cual contiene normas en torno a la propiedad intelectual. Y toda vez que dicho tratado tiene entre sus objetivos brindar procedimientos civiles, administrativos y penales que configuren una adecuada protección y salvaguarda de los derechos de los autores, artistas, intérpretes y ejecutantes en el entorno digital, lo cual no solo se traducirá en una mayor divulgación, sino en un considerable aumento en la innovación en México. Yo le agradezco infinitamente esta muy buena ponencia que nos acaba de dar. Y bueno, pues vamos a pasar, si usted me lo permite, bueno, primero decirles que la maestra Nayeli Gervasio Mateo tuvo que retirarse por cuestiones de agenda. Sin embargo, bueno, pues abrimos las preguntas. Si usted me lo permite, maestro Román, aquí hay una pregunta que nos hacen, que cómo se puede difundir o publicar fotografías y documentos con fines y sin fines de lucro si se desconoce quién posee el derecho patrimonial. Es complejo, tenemos una tablita en el caso para poder subir documentos, y es como un diagrama de decir, tenemos los derechos, no tenemos los derechos, y el asunto y aquí puede haber otro elemento, el año en que se tomó esa fotografía. Quizás ya pasaron más de 100 años y puede estar en dominio público, se puede subir la fotografía, o bien, yo siempre, aquí ojalá que no nos vean muchas personas, porque a nivel, cuando creamos un repositorio, más vale pedir, ¿qué es? Perdón, que pedir permiso. Nosotros lo que hacemos es, primero, antes de subir imágenes y todo esto, hacemos como un esquema de qué hay en casa, qué existe en la institución. Y podemos observar que lo más fácil es lo que edita la propia institución, y lo más difícil es lo que se tiene ahí, las fotografías y todo eso que se han tomado, que no se sabe quién es el autor. Y lo que hacemos es una breve descripción, no ponemos la fotografía con una licencia de Creative Commons, ponemos ahí que una nota aclaratoria para esos objetos que están sujetos a protección, y mencionamos que en una nota en el sitio ponemos que estas fotografías se pueden bajar al momento de que exista alguna posible reclamación, o sea, dándole un poco la vuelta al derecho de autor, porque el derecho es muy claro. Si tú no tienes el permiso, no lo puedes usar. Es muy tajante el asunto del derecho de autor, no, pero de que hay salida para poder publicar y darle acceso, sí la hay. Correcto. Muchas gracias, maestro. Aquí tenemos otra pregunta que nos comentan que cuántos años deben pasar para que una fotografía o un documento pase al dominio público. En el caso de las obras son 75 años más la muerte del autor, y si dejó herederos, pues contar también la vida del heredero más los 100 años. Entonces, una de las críticas que existe tal cual al sistema autoral es que es excesiva la protección del derecho de autor. ¿Qué pasa cuando es excesivo este derecho? Surgen entonces licencias que le dan la vuelta a todo este derecho, que tiene que ver con las licencias Creative Commons. Por eso es que uno de los paradigmas en la educación actualmente en México, a nivel mundial, no solamente en México, es que se les está enseñando a utilizar licencias Creative Commons, utilizar todo lo que tiene que ver con software abierto, y bueno, pues el asunto de la restricción es pues bastante delicado, y para nosotros es como un freno de manos, porque todas las instituciones que preservan material, que tienen colecciones, que tienen libros, pues quisieran digitalizarlos y poner en acceso, ¿no? Darle acceso abierto a todos nuestros usuarios. Desgraciadamente no se puede porque existe un convenio, un acuerdo,
exacto, una cesión de derechos por parte del autor con la editorial, y entonces el documento, el libro, la fotografía, queda enmarcada y sujeta a protección y a una regulación que ya está previamente dicha por la ley. Muy bien, muchas gracias. Así es, maestro. Y bueno, tenemos otra pregunta de la cual me parece muy interesante. Bueno, son varias las preguntas que están llegando, todas muy interesantes, pero bueno, vamos por orden. ¿Cuáles son los beneficios que trajo la Ley General de Archivos del 2018 a los archivos y bibliotecas de México? La ley, realmente... La Ley General de Archivos del 2018. Desconozco la ley de archivos del 2018, no tengo tanta información en estos momentos para poder comentarles sobre eso. Así es. Pero aquí hay otra buena Yo creo que era para la doctora Gervasi esa pregunta. Creo, sí, lo que pasa es que no me pusieron, me pusieron para todos, y como yo había dicho que para la maestra Nayeli ya no me pusieran las preguntas, precisamente porque tenía que salirse por cuestiones de agenda, que nada más pues usted quedaría. Pero aquí hay otra pregunta, que ¿es posible la repatriación de objetos y documentos históricos del extranjero? Y dice, para Max, entonces esta sí es para usted. Sí, yo ahí la veo difícil, lo veo complicado, es un proceso complejo que ya cuando la obra está en territorio extranjero está sujeta a la protección que tiene el Estado, en este caso, en el que se encuentra una obra que no, aunque sea ajena, ¿no? Y también existe también unas leyes mexicanas que al momento de que pisen territorio mexicano, también hacer las reclamaciones y hacer toda una serie de, pues, de intervenciones acerca de dónde es originaria la obra, y pues claro, eso quien determina si se va, se queda, pues son los tribunales, y creo que hay un apartado en la OMPI donde habla justamente de todos estos documentos, objetos en el extranjero, y me parece que está en la página de documentos patrimoniales, objetos patrimoniales de la OMPI, y ahí está todo. Es más, hay una sección que habla sobre inteligencia artificial en el derecho de autor, que me parece fundamental, es una lectura obligatoria. Es decir, esto ya es otro tema, pero el asunto es si las máquinas que están creando contenidos están sujetas a una protección autoral. Ese es el tema. Entonces, bueno, ahí hay mucha información para debatir y para poder analizar. No, demasiada información y demasiadas preguntas, pero aquí hay otra. Sí. No, yo les agradezco las preguntas. Vamos a abusar, porque está muy interesante. ¿Cuántos tipos de derechos de uso de los recursos, dice, cuántos tipos de derechos de uso de los recursos digitales? Esa es la pregunta, no sé. Sí, acá hay una anterior que dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del Creative Commons en los repositorios? Sí, claro, bueno, perdón, sí. Esa es buenísima pregunta, porque cuando he tenido la oportunidad de trabajar con tecnológicos, con universidades, con la Universidad de Guadalajara, a quien les mando un saludo desde aquí, hemos estado trabajando en que al momento de poder crear un repositorio, revisémoslo, cómo trabajamos en casa, cómo cedemos los derechos, es decir, hacemos un barrido y un diagnóstico de en qué momento entra el derecho de autor en cada una de las actividades que realizamos. Es por un lado. Y lo segundo es, trabajamos con las obras propias que edita la misma universidad. Tercero, también analizamos las obras que son coediciones con otros institutos, universidades o colegios, y entonces analizamos qué nosotros podemos hacer con esta obra que hicimos coedición. En fin, hacemos un barrido de todo. Y una de las partes que el momento de crear un repositorio dice, no, pues todo en acceso abierto, todo lo vamos a subir, y yo les digo, momento, vámonos por partes. Lo que se puede editar, lo que se edita desde casa, eso sí se puede subir. Vamos a revisar los contratos, vamos a revisar si hay obras por encargo, vamos a revisar una serie de elementos para poder determinar
qué es lo que se sube con la licencia Creative Commons. Y de aquí para adelante vamos a utilizar las licencias Creative Commons en nuestras revistas, en nuestros libros, para facilitarnos a futuro el que podamos compartir en los repositorios. Y en los repositorios, lo que lo que veo una de las ventajas de utilizar estas licencias es que puedes compartir el conocimiento. ¿Qué es lo que quieres? Siempre hago esta pregunta. ¿Qué es lo que quieres como universidad? Posicionamiento, visibilidad, o qué quieres, o el pago de tu libro, aunque luego no se compre y se deje mucho tiempo ahí, ¿qué es lo que quieres? La mayoría dice visibilidad y posicionamiento. Entonces, si queremos eso, vamos a arriesgarnos. Entonces, vamos a utilizar estas licencias, vamos a mejorar todo nuestro canal de distribución, vamos a crear mejores diseños al momento de subir los contenidos en un repositorio. Y yo creo que le veo más ventajas el usar licencias Creative Commons porque te cita un autor de distintas partes del mundo, te comparte, te hace te hace una promoción, es decir, si le manda una liga, la publica en una red social, la liga con tu libro, ahí va a estar tu institución, y entonces pues eso se agradece porque es como los que se niegan a utilizar Wikipedia o no colaboran con Wikipedia. Pues Wikipedia es la quinta página con mayor uso, te da una visibilidad, contribuyes al fortalecimiento de la educación, de la democracia, en fin, muchísimas cosas. Entonces, yo le veo más cosas positivas al asunto de las licencias Creative Commons con orden. Tenemos que ordenar en nuestra casa desde cómo hacemos las cosas y poder después tomar decisiones. Y en el caso de cuántos tipos de derechos de usos, bueno, en el acceso, la descarga, la transformación, y en este caso, cuando nosotros descargamos un documento, nosotros podemos modificarlo, si nos dan permiso en la licencia, si dice, usted puede mutilar este texto, usted lo puede transformar, adelante. Pero si en la licencia dice, usted no puede, usted solamente puede descargar, distribuir, pero no puede modificar nada, se respeta. Por eso es que el derecho de autor con las licencias Creative Commons están perfectamente hermanadas. Ok, muy bien. Muchas gracias, maestro. Y aquí hay otra pregunta de Edgardo Galván Vargas para Max. Dice, ¿qué estrategias se están siguiendo actualmente a nivel mundial en tiempo de pandemia para favorecer el acceso a las personas con discapacidad visual o débiles visuales? Híjole, esa pregunta es, Edgar Galván, no te conozco, pero es una de las mejores preguntas que yo me voy a llevar a casa, porque actualmente estoy en un diplomado internacional sobre el Tratado de Marrakech, sobre su implementación, y es interesantísimo el tema del Tratado de Marrakech. Te da una conciencia de lo que hacemos como bibliotecarios, como curadores, como catalogadores, que nunca es suficiente. Hay gente que necesita realmente acceso concreto. Y el problema es que no solamente son para ciegos y débiles visuales, para alguna discapacidad motriz, para alguna discapacidad intelectual que pueda tener o algo así. Entonces, son materiales muy complejos, porque tú puedes decir, yo paso en un OCR el documento, lo lee, lo transforma en voz y ya se lo doy. Pero en el caso, si hay una deficiencia intelectual, no me gustaría hablar con términos que no puedo manejar bien, pero si existe esta posibilidad de que cognitivamente sea deficiente, entonces la obra que tenemos acá se va a tener que transformar y reducirla a un lenguaje más sencillo. Ese proceso, ¿quién lo realiza? ¿El bibliotecario o el usuario? En este caso sería la institución, el bibliotecario. Por eso tiene que estar bien capacitado. Para favorecer el acceso, ¿cuáles son las estrategias? Esa pregunta va a ser mi trabajo, yo creo que al final que tengo que entregar para el diplomado, y como yo lo veo, como desde mi contexto, es trabajar con las bibliotecas nacionales en un gran catálogo accesible para las personas con discapacidad, con las personas que tienen discapacidad, crear un catálogo accesible, recuperable, que esté abierto, que no tengas que tener que poner un password. Mi deseo sería un catálogo que se nutra con las obras de contenidos locales, lo que decía la UNESCO en el 2017, la importancia de recuperar los contenidos locales, porque lo que nos da la identidad como nación son estos contenidos locales,
Y yo creo que uno de las estrategias podría ser el catálogo, recuperar contenidos locales de los países y mantener un estrecho lazo de cooperación entre estas bibliotecas nacionales. Ojalá que se pueda realizar. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta de Julieta García García, que nos dice cuál es su opinión respecto del uso de las normas APA para citar obras académicas, ya que al abreviar el nombre del autor poniendo iniciales, se viola la Ley Federal de los Derechos de Autor, que obliga a señalar el nombre del autor. Lo que hace, no, yo no lo veo tanto así. Yo pienso que tiene que ver con la relación. Si ponemos una obra con el nombre, el título, el lugar de publicación, y yo creo que está perfectamente identificado el autor, y en esos casos está, o sea, la cita es que se reconozca la obra, que identifique a la obra. Entonces, a mí me parece que no se viola ninguna ley. Al contrario, me parece que lo deberían se deberían de hacer más talleres sobre cómo citar en APA y cómo cómo realizar tus trabajos de investigación. Me parece que no viola ninguna ley. Muy bien. Gracias, maestro. Y también otra pregunta que nos dice que el derecho patrimonial es irrenunciable o el autor puede prescindir de él, y cuando un autor publica su obra, ¿el derecho patrimonial es compartido o solo pertenece a quien le edita? No, el derecho patrimonial es del autor y yo lo puedo ceder al editor, pero va a tener que regresar en algún momento. No es una renuncia de por vida, es una renuncia que va a regresar. Por eso es que yo les quise poner este escenario del derecho de autor, cómo se configura en la época monárquica y cómo es que existe un fenómeno en donde había abusos y había pues sí, había arbitrariedades por parte de las editoriales en donde reimprimían, no les avisaban a los autores, se quedaban con el dinero y era para siempre el asunto de que se agarraban todos los derechos. Y cuando viene el estatuto es que cambian todas estas reglas de juego y se recobra el sentido del monopolio hacia el autor. Por lo tanto, en todo caso, el derecho patrimonial tiene que regresar al autor después de que cumpla pues el periodo asignado o lo estipulado en el contrato de cesión de derechos de autor. Así es. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta, si no abusamos de su amabilidad. Dice, si se desconoce al fotógrafo que tomó la imagen, ¿cómo se resuelve el derecho patrimonial? Pues yo lo podría, ahora lo voy a poner como si fuera como si estuviera hablando de una catalogación. Lo pondría como autor desconocido, y le podría poner la fecha probable, el contexto de dónde se ubica la fotografía, y esa fotografía tiene otras series hermanas donde se pueda pues ver el asunto de quién fue el autor, y si no, pues se le deja desconocido en el registro. No es necesario dejarlo vacío, sino ponerlo, se desconoce el autor, una nota que de pie o que te permita darle más información al usuario, y en este caso también para que puedas tú salvarte de alguna manera por algún reclamo posterior. Muchas gracias. Pues creo que son todas las preguntas. Para concluir esta mesa de trabajo, quiero extenderles mis agradecimientos a nuestros conferencistas por la importante opinión que nos han brindado, de los cuales podemos observar claramente los retos y oportunidades en torno a los derechos de autor y a la preservación digital. De igual forma, quiero reiterar mi reconocimiento a la doctora Gabriela Pulido Llano y al doctor Manuel Ramos Medina por la realización de tan importante evento. Asimismo, reitero mi gratitud a las personas que nos siguen a través del Facebook Live de Memórica México, Haz Memoria. Así como invitarles a que se conecten el próximo viernes a la última sesión del presente congreso. Muchas gracias, y pues muchas gracias, maestro Román. Muchas gracias a todos, y la verdad.
un placer verdaderamente haber compartido con ustedes esta mesa y con la maestra Nayeli, que tuvo que retirarse. Saludo con aprecio a la doctora Gabriela Pulido Llano y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes sin falta. Quisiera nada más agregar una cosa al final, nada más para finalizar. Tenemos un evento la siguiente semana en la Biblioteca Nacional de México sobre RDA, lo que tiene que ver con catalogación y justo que se empalma con todo lo que he venido explicando. Cómo identificar una obra, cómo catalogarla, cómo ponerla a disposición. Creo que es un evento que años anteriores se había cobrado y había sido como muy limitado el acceso. Este año hay por lo menos como 700 personas inscritas y vale la pena que todos los que se dedican en bibliotecas, archivos, puedan estar, puedan tener la oportunidad de participar y de ver qué es lo que se hace a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Bye.